Gracias nuevamente. Como cirujanos a veces es difícil abordar estos temas, sin embargo, la misma pregunta que se hizo aquí el doctor Lassi, nos la hicimos nosotros. ¿Por qué el paciente mejora metabólicamente aún sin hacerles procedimientos malabsortivos? Y juntamos a alguna gente que nos ayudó ahí de la Universidad Nacional Autónoma de México haciendo doctorado en bioquímica, y pues juntos hicimos algún trabajo que trata de explicar algunas de estas cuestiones. Para esto es importante, bueno, voy a tocar así rápidamente un poquito de esto de la fisiología y de la bioquímica, porque es importante para que podamos entender el estudio. Pero bueno, la obesidad, ya nuevamente siempre estamos presentando que va a un incremento a nivel nacional e internacional. Sin embargo, es algo bien importante que consideremos que conjuntamente con el incremento de la obesidad, vemos que hay un incremento en la masa tejido graso del paciente, o sea, los adipocitos. Y los adipocitos son unas células muy particulares y son unas células realmente maravillosas y no solamente son grasas, de tal manera que son células que tienen toda una estructura celular y que por lo mismo deben ser considerados un órgano endocrino. Entonces, cuando uno entiende este concepto, cuando uno entiende que el tejido graso es un órgano endocrino, empieza uno a explicar muchas de las razones por qué el paciente que empieza a perder peso, aún sin técnicas malabsortivas, es decir, ya sea manga gástrica o manga, empieza a mejorar. Entonces, si vemos, hablaban de muchas incretinas a nivel intestinal que están involucradas en la obesidad. Sin embargo, hay muchísimas más hormonas que están involucradas en el órgano endocrino que es el tejido adiposo. Vemos que, por ejemplo, ya sea la recisteína, hay algunas otras, pero la que nosotros nos quisimos dar a la tarea de estudiar fue a la leptina. ¿Por qué? Porque es la hormona que realmente se le ha dado la particularidad de tener el balance energético. La leptina es una proteína de 6 kilodaltones, que fue la primera adiposina descrita, y que esta disminuye el consumo de los alimentos en pacientes cuando llega, es decir, cuando llega la receptora a nivel hipotalámico, el paciente disminuye su consumo de alimento, pero es bien importante ver que aumenta la oxigenación de ácidos grasos en hígado, músculo y tejido adiposo. En la obesidad se observa una hiperleptinemia, o sea, un incremento de la leptina de manera sustancial, que es algo muy similar como pasa con la insulina, es decir, el paciente tiene gran cantidad de insulina, como en el caso del diabético, sin embargo, la respuesta parece no favorable. Entonces se va uno a estudiar qué es lo que está pasando con la leptina, y la leptina tiene una serie de receptores a nivel celular, donde llega esta leptina y se junta a estos receptores específicos que se encuentran en la célula y desencadena una serie de procesos para una transcripción de genes que específicamente tienen que ver con este balance energético. Estas proteínas, específicamente el OBR2, ¿verdad? El JAK2 y tubulina, que aquí estaba mencionada, no se ve claramente, son las principales proteínas que están involucradas en la activación de estos receptores. Entonces nosotros ya solamente hemos visto en los pacientes posoperados que la leptina aumenta, eso ya es un hecho, es como estar viendo nada más la punta del iceberg. Pero ¿qué está pasando a nivel molecular? Bueno, como les decía, vemos que en cirugía bariátrica no solamente los procedimientos malabsortivos o los que están haciendo bypass están regulando la cantidad energética, sino también estos procedimientos y los que en algún momento eran escépticos a decir que los cambios metabólicos podían darse en estos padecimientos, pues sí se pueden dar, y la explicación está en entender el tejido endocrino adiposo, ¿verdad? Entonces, la cirugía metabólica tiene pues la finalidad de perder peso y masa magra, ¿verdad? Y todo esto asociado a una resolución de lo que ya hemos observado, que son enfermedades metabólicas, específicamente diabetes o estatohepatitis. Y vemos que los cambios post cirugía, sí vemos que la leptina disminuye. Sin embargo, también disminuye la resistina, el factor de necrosis tumoral y la interleucina, y las adiponectinas se incrementan. Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, bueno, ¿por qué el obeso sí lo tiene incrementado y el paciente que empieza a perder peso empieza a bajar? Lo que pasa es que empieza a haber mayor avidez de los receptores, pero el reto era demostrar esto, ¿sí? Hay muchos estudios donde se ha tratado de ver por qué son estos cambios metabólicos. Entonces podríamos señalar desde que los cambios morfológicos del hígado,
los arreglos o los cambios globales de la expresión genética por microarreglos, es decir, sin querer nosotros a través de la cirugía estamos haciendo un microarreglo celular, ¿sí? Y hay mayor área de las células obesas para que los controles delgados, es decir, la superficie de la cantidad de los receptores en los pacientes obesos tiene que ser muy extensa y en los pacientes conforme van perdiendo peso se va disminuyendo. Entonces el planteamiento fue los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en GERD presentan cambios metabólicos, incremento en la activación de la vía de la señalización de la leptina y para esto, bueno, pues que estos cambios metabólicos pues se verían ampliamente favorables, es decir, se veían que sí se mejoraba. La evaluación fue evaluar los intermediarios en la señalización, si se acuerdan de la imagen del adipocito que mostré, o de las células blancas donde veníamos el OVR, la tubulina y el JAK, pues queríamos medir todos estos a través de inmunoblots y un sistema de PCR. Entonces se hizo esto en pacientes posoperados y entonces se hizo un estudio donde nosotros tomamos pacientes de la clínica de obesidad y antes de someterse a la cirugía bariátrica se determinaron las concentraciones hormonales, su estado general y se hizo después la determinación del contenido del RNA mensajero de los receptores de leptina, ya sea alfa o en el tejido adiposo subcutáneo que en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que hacíamos en términos así muy prácticos nosotros? Era en el momento de la cirugía, es decir, se hacía la evaluación, el paciente se incluía en el estudio y posteriormente le tomamos tejido graso, de tejido celular. Aquí están, los criterios de inclusión fueron de pacientes de entre 18 y 45 años candidatos a cirugía bariátrica, con DM2, o sea, diabetes mellitus o esteatosis hepática, sin complicaciones, y estas biopsias que se tomó al inicio de la cirugía y 8 meses después. Los criterios de exclusión fueron los criterios de exclusiones que son comunes en pacientes de cirugía de obesidad, ¿sí? Y los de eliminación, pacientes que se desnutrieron o que fueran desnutridos durante el estudio, que no quisieran seguir el estudio, es decir, tenían que tener una carta compromiso, el protocolo está completamente aprobado por los comités de ética y investigación, pero si el paciente no aceptaba regresar a los 8 meses a tomarse la biopsia, también era excluido, ¿verdad? O que tuviéramos que darle algún medicamento que modifique. Entonces aquí eran los parámetros antropométricos que se midieron y del tejido, tejido graso adiposo, a través de PCR se iba a medir el PPAR alfa, por Western Blot la POR, y por análisis de histológico de hematoxilina y eosina se hacía el análisis histológico, y después en suero hacíamos determinación de leptina, insulina, adinolectina y los ácidos grasos. Y por ultrasonido se hacían las mediciones que normalmente hacemos para los pacientes, que les hacíamos un ultrasonido para ver esteatosis. El proyecto era muy ambicioso, 25 pacientes, van a decir 25 pacientes es mucho, para un tipo de estudio sí es muy costoso hacerles todas las pruebas bioquímicas. Revisando la literatura, los estudios que más pacientes llegan a tener aún en Estados Unidos en seguimiento de análisis de receptores son 10, 12, 15 pacientes, entonces 25 es muy ambicioso, más que todo por buscar los recursos teníamos que tener asociación con algunos centros de investigación para poder tener los recursos. Pero bueno, hasta el momento se tomaron 17 pacientes y lo que vamos a presentar ahorita son los 7 pacientes que ya tenemos a los 8 meses y que ya se les tomó la biopsia del tejido adiposo y la determinación. Esas son las medidas antropométricas que se observan entre los pacientes que hasta el momento tenemos, que son 7 los que ya se les tomaron la biopsia, y bueno, de un promedio más o menos de índice de masa corporal de aquí el 58, un paciente 46, y ya con pérdida de peso 87, 76, 89, así de manera subsecuente a los 8 meses. Se hace la tinción, después de que se toma la biopsia hay que hacer el estudio histopatológico para medir la superficie de los adipocitos, ¿verdad? Y esto se hace también por microscopía convencional, pero se hace aquí la medición y se ve, aquí vemos A es la primera muestra que se le toma al paciente y B es la segunda muestra, es decir, esto es al inicio, esto es a los 8 meses, y en todos los casos se ve que disminuye la superficie o el perímetro de los adipocitos, es decir, la superficie de la célula sí disminuye de manera consistente, por lo menos en este grupo de 7 pacientes. Aquí están los resultados de OVR, la proteína que veíamos asociados a la primera señalización,
Y estos son, bueno, una fotografía del análisis a través de las pruebas de PCR, pero lo que vemos aquí es esto, que como en pacientes inicialmente, por ejemplo, en el caso de overreitibulina, tenían un nivel muy bajo y en todo se va incrementando de manera considerable la cantidad de proteína que se está expresando. De igual manera, aquí para la proteína asociada a OBR, en todos los casos la biopsia inicial, la determinación inicial era baja y en todas las determinaciones subsecuentes es frecuente. Para la otra proteína que es la JAK2 y la proteína asociada a JAK2, de igual manera, si nosotros observamos la gráfica, vemos una tendencia a una mejoría importante de la expresión de las proteínas que están asociadas a los receptores de la proteína. Entonces, en la primera correlación en este estudio tenemos que la pérdida de peso, sí existe un incremento en estas proteínas asociadas a los receptores de leptina, ¿verdad? Este incremento pues, se ve inmediatamente en las transcripciones de las proteínas que analizamos, y que la mejoría metabólica de estos pacientes no solo se debe a disminución de las hormonas, es decir, no solamente lo que nosotros vemos como expresión, no es nada más, como les menciono, es únicamente el iceberg, y abajo de ellos no solamente es un abajo y arriba de las hormonas, sino hay un cambio, una reestructura, unos microarreglos celulares que incluso se encuentran a observar desde los receptores. Y pues solamente conociendo nosotros estos mecanismos bioquímicos podremos encontrar explicación a muchos de los fenómenos que encontramos en cirugía obesidad. Muchas gracias.